policías consiste en averiguar por qué ha sucedido algo y cómo. Son dos cosas que suelen estar relacionadas. Se dio cuenta de que había adoptado casi el mismo tono de erudición que había empleado Martin Jeffers, pero no hizo caso y prosiguió. Rara vez se nos pide que preveamos. Mi profesión no es muy distinta, apuntó Martin Jeffers. Ella asintió, pero ahora tenemos que hacerlo. Vio en los ojos del médico que éste estaba de acuerdo. Así que supongamos por un momento que tardásemos meses en averiguar qué fotografía corresponde a cada escenario, lo cual es verdad. Y tampoco sabemos qué clase de prioridades asigna mi hermano a cada una, cuál puede afectar a su itinerario, intervino Jeffers, así que tenemos que fijarnos en el otro tipo de recuerdos, los personales ya, pero ahí el problema es casi el mismo. No tenemos modo de saber qué prioridades da a las cosas, ni tampoco sabemos en qué orden puede estar realizando el viaje, pero al menos podremos hacer algunas suposiciones y eso es lo que serán. Suposiciones, es suficiente. Al menos es hacer algo. Jeffers afirmó con la cabeza. Bien. En primer lugar, nos dejaron abandonados en New Hampshire. Probablemente figurará en la lista de prioridades de mi hermano. ¿A qué se refiere al decir que los dejaron abandonados? Martin Jeffers explotó. Solos, desvalidos, echados a patadas, en la calle. ¿Qué es lo que se imagina usted? Perdone, dijo ella, sorprendida por aquel súbito acceso de cólera. No sabía a qué se refería. Mire, repuso él con firmeza, en el fondo no es nada fuera de lo corriente. Nuestra madre era la oveja negra de la familia. Se marchó de casa con un individuo que acababa de salir de la cárcel. Trabajaban en un espectáculo de feria, ya sabe, uno de esos que van viajando por los pueblos. No llegó a casarse con él, que nosotros sepamos, sea como sea. Llegó Don, y después yo. No creo que a ninguno de los dos le importasen mucho los niños. Primero se fue mi padre, y luego mi madre organizó que nos adoptaran unos primos de ella. Se suponía que debía traernos aquí, a Nueva Jersey, pero imagino que le entró la impaciencia, porque nos dejó en New Hampshire. En Manchester, para ser exacto. Cayó unos momentos. Todavía me acuerdo perfectamente de la maldita comisaría de policía en que nos tuvieron esperando. Había poca luz, y las paredes estaban llenas de dibujos y pintadas que yo no podía descifrar, pero que sabía que eran algo malo. Y además, todo el mundo parecía enorme. Ya conoce esa sensación que tiene uno cuando es pequeño y el mundo entero está construido para gente grande. Y su hermano, él me ayudó a superar todo aquello. Cuidó de mí. ¿Cómo reaccionó él? Jeffers respiró hondo. Odiaba a mi madre por habernos abandonado. La odiaba por no habernos querido, y odiaba igualmente a nuestros nuevos padres. Eran unos padres falsos, decía, y usted yo odiaba, pero no en el mismo grado. En aquel momento Martin Jeffers se preguntó a sí mismo si no estaría mintiendo. ¿Dónde terminaron aquí? No, quiero decir, ya sé lo que quiere decir, es aquí. Los primos que nos adoptaron vivían en Rocky Hill, justo al otro lado de Princeton. Él era farmacéutico, aunque en realidad era un negociante, y muy bueno. Era el propietario de una farmacia de la calle Nassau que terminó vendiendo a una cadena por un montón de dinero. Invirtió de forma inteligente. Era un tipo responsable, de clase media. No parece que usted. Yo no lo odiaba, sí, mucho. Ese cabrón ni siquiera nos dio su apellido tras el proceso de adopción. Jeffers es el apellido de nuestra madre natural. ¿Se imagina lo duro que es eso? Cuando uno se hace mayor, uno se siente como si tuviera que explicar las cosas cada vez que se inscribe en un colegio o hace un amigo nuevo o lo que sea. Si él nos dio algo, nos lo ganamos nosotros, pues lo han hecho bien. ¿Eso cree? La detective Barrett no supo qué decir. El tono de voz de Jeffers se había tornado poco a poco furioso, amargo. Le gustaría saber cómo vacía frente a toda la rabia que llevaba dentro. El método de su hermano ya lo conocía. ¿Por qué no probamos con Manchester?, sugirió. ¿Y de qué va a servirnos? Jeffers poco menos que escupió aquellas palabras. No lo sé, respondió ella calmadamente. Sin embargo, también empezaba a enfurecerse. Pero por lo menos servirá para algo más que esperar sin hacer nada a que lo llame él por teléfono. Lo cual no ha hecho todavía. ¿Cree que llamará? Jeffers hizo una pausa. Sí. ¿Por qué? Porque si está buscando recuerdos comunes a ambos, terminará recordando algo que deseara comentarme.
o visitará un lugar que suscite en él la necesidad de expresar algo, y yo soy el único sitio lógico para expresarlo. Aparte de ese, hizo un gesto en dirección a las fotografías. Así es como funciona la mente. No es una garantía, pero sí una buena suposición. Una suposición informada. La detective reflexionó unos instantes. No quiero esperar sin hacer nada. Jeffers asintió. Hoy es sábado, dijo. No tengo que volver al hospital hasta el lunes. La detective Barren se puso de pie. Vamos a New Hampshire, dijo. ¿Podemos enseñar por ahí su foto? Indagar un poco, pensó unos momentos y luego preguntó, ¿dónde se encuentran sus padres actualmente? Vio que Martin Jeffers hacía una inspiración profunda, como si estuviera dando órdenes a su cólera para formar en fila militar. Cuando habló, fue en un tono bajo y a duras penas controlado. Su voz sorprendió a la detective Barren y le provocó un escalofrío. Se sentó en su sillón y observó cómo Jeffers luchaba con sus sentimientos y sus recuerdos, y por un instante se recordó a sí misma que no debía olvidar quién era, que no debía olvidar que eran hermanos. Nuestros padres adoptivos han fallecido, respondió Martin Jeffers con frialdad. Nuestro padre natural, quién sabe, probablemente haya muerto en algún asilo del Estado. Nuestra madre natural, lo mismo, a no ser que, hizo una pausa, a no ser punto. A no ser que Doug se las haya arreglado para matarla. En primer lugar pasó con el coche por delante de la farmacia, circulando despacio por la calle Nassau de Princeton. La universidad, con sus edificios cubiertos por la hiedra, se hallaba situada al otro lado de la calle, silenciosa, como si aguardara pacientemente la llegada del otoño, su emoción y su ajetreo, más allá de una gran verja negra de hierro y unos amplios céspedes de hierba. Martin Jeffers señaló que faltaban pocas semanas para que diera comienzo el semestre, lo cual transformaría la ciudad entera. La detective ya lo sabía, no quiso decirle lo bien que conocía toda aquella zona, no quería que supiera más de lo estrictamente necesario. Al contemplar los edificios de piedra de las aulas y el área de residencia de los alumnos, pensó en su marido. Sonrió al recordar lo cómodo que se había sentido en la universidad y lo raro que se le hizo tener que abandonarla para ir al ejército. Adoraba el mundo interno de las clases, se dijo la detective Barren. Se sentía cautivado por aquella falsa sociedad que daba valor a los libros y a las ideas y que medía los logros mediante exámenes eruditos y presentaciones habilidosas. ¿Logros en qué? En literatura, en matemáticas, en teoría política, en ciencias. También era ese el mundo de mi padre, pero el mío, no. Se había dado una ducha en su hotel mientras Martin Jeffers la esperaba fuera en el coche. Se cambió de ropa interior y se puso los vaqueros, se pasó un peine por el pelo y quedó lista, haciendo caso omiso de la falta de sueño, completamente despierta, pensando tan solo en que estaba cada vez más cerca, en que estaba estrechando el cerco al mundo de Douglas Jeffers y en que iba a continuar acorralándolo hasta que dicho mundo no contuviera otra cosa que a ella y su pistola. Aquel pensamiento la obligó a esbozar una sonrisa amarga. Se miró en el espejo de la habitación, pero en vez de examinar su aspecto físico alzó su arma y apuntó a su imagen reflejada. Entonces dijo en voz alta, a solas, así es como va a ser. Permaneció inmóvil en aquella postura y la fue asimilando en silencio. A continuación metió en un pequeño petate varias cosas para hacer noche y guardó dentro la 9 milímetros. Encima de todo colocó también el autorretrato que Douglas Jeffers había tomado de sí mismo en la selva, junto con 2 cartuchos de balas extra. Martin Jeffers insistió en utilizar su coche, lo cual a ella le pareció bien. Pensó que él deseaba la esquiva sensación de control que le proporcionaba conducir su propio vehículo, como si de alguna manera él estuviera al mando de la expedición. Ella aceptó prontamente, pensando que la situación le permitiría relajarse, hacer acopio de energías, incluso dormir un poco, mientras él cargaba con el cansancio adicional que suponía tener que conducir. Después de ver la farmacia, Martin Jeffers salió de la ciudad y al cabo de un rato estaba zigzagueando por carreteras comarcales estrechas y bordeadas de árboles. No tardaron en llegar a una sencilla urbanización de chalés que surgía de forma incongruente en medio de varias granjas. Se detuvo y señaló, la tercera casa hacia adentro. Ese era el domicilio de la familia. Hace 10 años que no vengo por aquí. La detective Warren vio una vivienda modesta, austera, de 3 plantas, gris con marcos blancos,
provista de un jardín verde y bien cuidado y un garaje. Delante de este había un coche desconocido aparcado 10 años. Cuando vivíamos aquí, prosiguió Martin Jeffers, estaba pintada de marrón, un marrón soso, oscuro y feo. El interior era el reflejo del exterior, le faltaba imaginación. Nunca fue un hogar acogedor, abierto y extrovertido como debería ser el hogar de un niño. Fue siempre oscuro e incómodo, pero era un hogar. No estábamos abandonados, como algunos niños de la calle. Se encogió de hombros y continuó. La gente a veces sobreestima los factores externos, pero los internos son los que resultan críticos para los niños. ¿A qué se refiere al amor, el contacto, el afecto, el orgullo, el apoyo? Con esas cosas se puede sobrevivir, e incluso florecer, en las circunstancias más horrendas. Sin ellas, el dinero, los estudios, las niñeras, lo que sea, todo es relativamente inútil. El niño de un gueto que consigue abrirse paso en los estudios y llega a ser abogado. El Kennedy de la última generación que muere por sobredosis. ¿Entiende a qué me refiero? Sí, contestó la detective Barren. Pensó en su sobrina, y se le encogió el corazón un breve instante. Se sacudió aquella sensación formulando una pregunta. Dice que sus padres adoptivos están muertos. Así es, respondió Martin Jeffers. Nuestro padre adoptivo murió en un accidente cuando nosotros éramos adolescentes, y nuestra madre adoptiva falleció hace 3 años, de lo que a los patólogos les gusta llamar causas naturales, pero que en realidad son el resultado de un exceso de bebidas alcohólicas, tranquilizantes, comida rápida, tabaco, falta de ejercicio y un corazón demasiado agobiado por toda esa mierda para poder seguir así. En realidad, causas totalmente nada naturales. Donde se encuentran enterrados los dos fueron incinerados. No se erigen monumentos a personas como ellos, a no ser que uno esté completamente fuera de... Se interrumpió y pensó que aquello era precisamente lo que, en un sentido inusualmente indirecto y psiquiátrico, estaba haciendo su hermano. La detective Barren absorbió la información, la archivó mentalmente y contempló la casa. He ahí un monumento, pensó, y de pronto se le ocurrió una idea. Espere aquí un momento, ni hablar, replicó Jeffers. Ambos se apearon del coche y se acercaron a la casa. La detective Barren llamó al timbre. Al cabo de pocos segundos oyó unas pisadas rápidas en el interior y una voz joven que exclamaba, ya voy yo, ya abro yo. Seguro que es Jimmy. La puerta se abrió de par en par, y vio a un niño de cabello muy rubio que tendría unos 5 o 6 años. El pequeño miró a la detective Barren y a Martin Jeffers, puso cara de desilusión y se volvió, chillando hacia el interior de la casa. Mamá, son adultos. Su voz llevaba un tinte de traición. Luego se giró hacia ellos y les dijo, hola, ¿están en casa tu mamá o tu papá?, preguntó la detective Barren. Antes de que el niño respondiera, oyó unos pasos presurosos y tímidos y surgió ante ella una mujer de aproximadamente su misma edad, vestida con vaqueros y llevando una paleta de jardinería en la mano. Perdone, dijo, secándose la frente. Estaba atrás y esperábamos a un amigo de mi hijo. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Hola, saludó la detective Barren. Mostró su placa dorada de detective. Me llamo Mercedes Barren y soy oficial de policía. Detective, estamos investigando la desaparición de este hombre. Alzó la foto de Douglas Jeffers. Hemos pensado que a lo mejor usted podría haberlo visto. La mujer miró la foto, claramente desconcertada por el hecho de estar hablando con un detective en mitad de un caluroso sábado por la mañana. No contestó. ¿Por qué? ¿Por qué iba a haberlo visto? ¿Ocurre algo? Nada de que alarmarse, mintió la detective Barren. Ese caballero, que es familiar de mi compañero aquí presente, vivió en este mismo barrio. Se nos ha ocurrido que, dado que ha desaparecido, tal vez hubiera venido a echar una mirada al lugar en que se crió. Eso es todo. Nada que sea motivo de alarma. Además, era una posibilidad bastante lejana. La verdad, dijo la mujer, como si el batiburrillo de mentiras y verdades de la detective Barren respondiera preguntas en lugar de plantear un millar de otras nuevas. Repitió. Volvió a mirar la foto. Lo siento, pero no lo he visto nunca. Déjeme verlo, pidió el niño. No, replicó la madre. Billy, vete de aquí, pero quiero verlo, insistió el pequeño. La mujer miró a la detective Barren. Necesita a su amiguito, explicó. La detective se agachó y le enseñó la foto al niño. ¿Lo has visto alguna vez?, le preguntó. El pequeño estudió largamente la imagen. Sí,
A lo mejor ha estado aquí. La detective Barren se puso interiormente en tensión, y notó que Martin Jeffer se apresuraba a dar un paso al frente. Billy Billy, exclamó su madre. Esto es serio. No es un juego. A lo mejor lo he visto, dijo el niño. Y a lo mejor ha estado por aquí, Billy, dijo la detective Barren